Saludos familia, gente en La Roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Los que están en reunión presencial, qué bueno que están aquí. Los que están conectados en campus online, bienvenidos. Escríbenos donde está viendo, comparte este enlace con alguien más. Invita a alguien al servicio ahora mismo porque Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Pues hoy vamos dando conclusión a nuestra serie, El Camino Más Excelente. Hemos visto en esa serie que Jesús nos invita a tomar su yugo en que entregamos nuestros yugos a Él, nuestras cargas a Él, nuestro trasfondo a Él y damos todo a Él y Él nos da su carga que es liviana y Él dice, yo les enseño cómo caminar. Quiero que regresamos a nuestro versículo clave, Mateo 11:29. Eso es clave para nosotros entender lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo este año es vivir en la gloria del Señor. Y nuestro anhelo es vivir en ello. Entonces tenemos que aprender de caminar y vivir como Jesús hace las cosas, como Jesús sirve. Él dice Jesús que yo no he venido para que me sirvan, sino yo para servir. Él nos enseña, nos muestra cómo es su reino. Y aquí nuevamente Él nos dice, póngase mi yugo, es una invitación, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Él dice nuevamente, déjenme enseñarles. Yo quiero mostrarles cómo hacer las cosas. Hoy día vivimos en un mundo lleno de personas que desean ser influencers o dar una influencia a alguien más. Entonces yo quiero que veamos el día de hoy cómo podemos ser personas de influencia. Como les digo que existe algo hoy día que hace 20 años ni siquiera se escuchaba de esos términos y los términos ni siquiera existían. O sea, nosotros por causa de la tecnología hemos creado cosas distintas y nuevas. Y por causa de todo lo que está abriendo hoy día hay posibilidades, lo cual que literalmente no tenemos límites, los que son sin límites. Jesús dijo que ustedes harán mayores cosas que yo. Hoy estamos compartiendo este servicio con ustedes, forman parte de nuestra iglesia en línea, lo cual que hace muchos años no pueden ni imaginar hacer cosas así. Pero esta área de ser influencer, esa cultura está creciendo más y más y más en nuestro mundo. Fíjate, hay 3.4 billones de personas que están activos en las redes sociales cada día. Eso es más o menos 45% de la población mundial. Y ahora está desarrollando esa cultura que se dice influencer. ¿Sí? ¿Qué es un influencer o alguien que da influencia a través de ese módulo? Como definición urbana, dice en las páginas web, básicamente es lo siguiente. Es una persona con el poder de afectar las decisiones de compra de otros debido a su autoridad, conocimiento, posición o relación con su audiencia. También es alguien quien tiene seguidores en las redes sociales en un área distinto, un nicho, con quienes él o ella se involucra activamente. Comúnmente, si no tienen que levantar tus manos, pero si yo les digo, ¿cuántos de ustedes cuando levantan la mañana agarran su celular y no siempre es primero la Biblia o su alarma que lo utilizan? Van a ver Instagram, Facebook, las redes sociales para ver qué dice la persona del día de hoy. Esos influencers que están compartiendo en las redes, que están compartiendo con las personas, etc. Fíjate, unos datos muy interesantes. El mercado de los influencers ha crecido rápidamente en los últimos años. Lo que en 2016 fue 1.7 billones de dólares. Ahora, en el 2021, está cerca de 13.8 billones de dólares que están ganando a través de las redes sociales y proyectando en o cerca de o arriba de 15 billones de dólares en el cierre de 2022 entrando 2023. Punto aparte, si tienes una empresa digital, si van a hacer campus online, si van a lanzar cosas en las redes, hoy día es el tiempo para hacerlo porque ya está creciendo más y más y más.
¿sí? Pero en cuestión de los influencers, aunque unos son acreditados o son creíbles de ser buenas fuentes de información, existen muchos que no. Yo vi varias fuentes y vi varias páginas y literalmente hay miles de páginas que dan datos acerca de eso hoy día. Muchísimas personas que quieren ser el nuevo influencer, ¿verdad? Y expresar su opinión y tener seguidores en redes sociales, tanto en YouTube, tanto en Instagram, tanto en ahora es TikTok y todos los demás que ya son tantas redes y tantas aplicaciones que están utilizando hoy día. Lo cual que sí son útiles, si son usados sabiamente, pero en unos datos que yo leí, más de 40% de las redes o los influencers en las redes no son auténticas. O sea, son personas que crean una imagen y lanzan las cosas o venden ciertos productos, etcétera, que realmente no son verdaderos o solamente están copiando a otros y cambiando la información para su propia red, etcétera, página y lo proyectan. O sea, se llaman washers, que lavan la información a través y copy-paste y están compartiendo con los demás, ¿sí? Unos reportes también, hoy existen miles de fuentes entre psicólogos, doctores, maestros, padres, etcétera, que comparten los peligros que existen por dar mayor énfasis en lo que muchos influencers dicen, expresan, especialmente en las áreas de imagen corporal, hambre por validación personal y autenticidad. O sea, como les digo, hay muchos que no son verdaderos, ¿sí? Y yo sé que estamos usando las redes ahora mismo. Yo sé que hay varias personas de nuestra iglesia que utilizan las redes para sus empresas, para sus negocios. No estoy en contra de eso, no estamos hablando en contra de eso. Pero el enfoque el día de hoy es cómo podemos dar mayor influencia o ser personas de influencia verdadera, ¿sí? Jesús fue uno de los hombres y una de las personas con mayor influencia en toda la historia humana. Sin YouTube, sin Instagram, sin TikTok, sin Facebook, etc. ¿Por qué? Aunque puede existir varias razones y uno de los más obvios es porque hoy, pastor, es que no existían las redes sociales, por eso no los usó. Pero él dijo, mayores cosas harán, ¿sí? Pero aún así, yo creo que es por algo mucho más sencillo y que viene de un valor fundamental de él y lo que debe expresarse a través de la iglesia cristiana. ¿Por qué Jesús tuvo un mayor impacto en su tiempo, incluso hasta el día de hoy? Yo lo llamo el poder de la mentoría. Es ese valor que es clave para ti, para mí, si nosotros queremos ser personas de influencia. ¿Qué es un mentor? Por definición del diccionario, dice lo siguiente: un mentor es una persona que tiene la capacidad para apoyarte, aconsejarte y guiarte. Por lo general, alguien quien toma tiempo para conocerte en los desafíos que te enfrentas. Usa su conocimiento y experiencia personal para ayudarte a convertir en una mejor persona. Entonces, quiero que estamos pensando hoy en el mentoría o de ser mentor, mentoreo. ¿Qué es un mentor para ti? Ahora ya les di la definición. ¿Tienes un mentor? ¿Hay alguien que da influencia a tu vida? ¿Y cuáles son las fuentes que recibes de sabiduría, conocimiento y cómo expresar a uno mismo? Yo lo he dicho por muchas veces y lo repito nuevamente. Hay unos 3 personas que han sido mayor impacto, quizás 4 que han tenido mayor impacto en mi vida personal, tanto como persona, como hombre, como esposo, como ministro y también como papá, ¿sí? Y no necesariamente en ese orden, ¿sí? Es mi padre, que ahora está con el Señor, mi abuelo, que también falleció, y los líderes que ha tenido en mi vida. Yo tengo, gracias a Dios, he tenido varios mentores, pero específicamente mi pastor. Hay tantas ocasiones en mi vida
que yo puedo recordar que estábamos realizando algo, tanto como en el ministerio o en la casa, y yo escucho la voz de mi papá diciéndome cosas. El otro día yo estaba arreglando el lavabo en nuestra casa, en el baño que utilizan los niños, principalmente los muchachos, ya no son niños, ya muchachos, ¿verdad? Los jóvenes en mi casa. Y mientras que yo estaba ahí arreglando las cosas, yo aprendí a hacer muchas cosas con mi abuelo. Entonces, mientras que estoy haciéndolo, escucho a mi abuelo diciendo ciertas frases claves en mi mente, en mi ser, diciéndome cómo hacerlo y lo que debo hacer. Y uno de ellos es, hazlo bien. Ya échale, ya hazlo bien. ¿Qué estás haciendo? Ya actívate, hazlo bien. Eres frases suyas. Bueno, en inglés, ¿verdad? What are you doing? Come on, get after it, do it, let's get it done. Vamos a hacerlo ya. Échale ya, hazlo ya. ¿No? Incluso el otro noche estaba batallando con una circunstancia, mi esposa ya está enterada de ello, estábamos platicando cosas ministeriales, etcétera, y hay muchas luchas que yo he tenido personalmente últimamente, y no les miento, yo tuve un sueño que mi pastor estaba en mi sueño, estábamos en su comedor, en su casa, y estábamos platicando, y él diciéndome lo que necesito hacer. Y sus modismos, su forma de expresión, etcétera, estaba diciendo, hey, hay que hacerlo ya. ¿Por qué esperas? Ya sabes lo que tienes que hacer. No sabes y sabes que estoy contigo, no estás solo. Así, y la forma de su modismo, su cara y eso, me levanto a la mañana platicando con mi esposa y nosotros creemos que comúnmente las personas que representan una autoridad en nuestras vidas, Dios utiliza su voz, su carácter, etcétera, en nuestras vidas, incluso en esa voz interior en nosotros, que hay el Espíritu Santo, hay nuestras voces, pero también esa voz de como una impresión de lo que escuchamos, de cosas que debemos hacer o cómo debemos reaccionar. Incluso yo recuerdo que yo he tenido ciertos jefes que viene un recuerdo o viene una circunstancia. Me recuerdo un jefe en un trabajo que yo tenía que dijo tal cosa, tal clave, frase clave que me quedó bien grabado, ¿no? Últimamente mi esposa está siempre estudiando libros y estamos platicando de un libro que ella estaba leyendo por Dr. Henry Cloud. Y él explica en su libro El poder del otro que esa expresión, esa voz es una internalización del consejo del otro. O sea, el voz de tu papá, voz de tu abuelo, voz de tu pastor, etc. Es algo que tú lo tomas tan a pecho y es algo que está dentro de ti por causa de esa relación cercana, por causa del amor que se presta, por causa de la inversión que ha tenido en tu vida. Y tú vas escuchando eso y comúnmente si es basada en la palabra de Dios, Dios utiliza esa voz o simula esa voz con su voz y la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Quiero decirles que es tan importante que tenemos a alguien en nuestras vidas quien puede ser ese mentor o esa persona que se invierte en nosotros. Pero no es a fuerzas. Yo tuve que invitar a mi pastor. Tal vez tú no puedes invitar a tu papá o no sé si no tienes papá o no tienes abuelo cristiano o alguien que puedes sembrar en tu vida. Pero si no tienes, entonces tienes que buscarlo e invitar a alguien. Cada uno de nosotros debemos tener a alguien a quien entregamos cuentas. Alguien que está pidiendo por nosotros, alguien que está sembrando en nosotros. Por eso nosotros tenemos varios pastores en nuestra iglesia, varias pastoras, líderes de grupo, gente que están ahí para guiar y caminar. Y quiero decir lo siguiente, escúchame, papás y abuelos. No crees en la mentira que tus hijos, tus nietos no te necesitan. Yo quiero hablar de un hijo y también de un nieto, que mi vida es distinto por causa de la inversión de mi papá y mis abuelos que tuvieron en mí y conmigo. ¿Sí? Estudio lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice Tito que los ancianos o las ancianas son personas con más experiencia y sabiduría y que enseñen a los jóvenes. Son necesarios, papás, abuelos, son necesarios para que nosotros, la siguiente generación, podamos continuar aplicando las cosas del Señor. Es ese poder
del mentor. El poder del mentoreo, que yo voy a servir a alguien más siendo un ejemplo. Yo voy a servir a alguien más amando y mostrando el camino que Dios tiene. Jesús dice, déjeme enseñarles. En otras palabras, Él está diciendo, déjeme ser tu mentor. Deja que otros entran en tu vida. Ese concepto del el poder de mentor, encontré muchos datos, pero hay unas cosas, voy a compartirlo eso bien rápido con ustedes, pero me asombro en el área cómo se aplica el mentoreo. Un estudio hecho por Gartner, que es una empresa que está de dar capacitación en management, o sea, de ser manager, etc. Se llama Gartner Management Consulting, y otro hecho por Harvard Business University. Estudiaron 1,000 empleados que entraron en un programa de mentoreo durante el transcurso de 5 años. Fíjate lo que descubrieron. 25% de los empleados en el programa tuvieron un aumento en salario. Los aprendices fueron promovidos o recibir promoción en su trabajo 5 veces más que aquellos que no estaban en el programa de mentores. Como los CEO, como los empresarios, los emprendedores que estaban a cargo de una empresa. ¿Sí? Los CEOs de empresa, 84% dijeron que son ahora más proficientes en su oficio. 69% dijeron que ahora toman mejores decisiones, tanto como empresario, tanto en su vida personal. Participantes dijeron que son 40% más probable alcanzar sus metas si lo anota, pero después de ser un aprendiz, los participantes dijeron 70% ahora son 70% probable de alcanzar sus metas y realizar sus tareas si tienen que entregar cuentas a alguien más, o sea, como un mentor. 70% mejor actividad y 70% mejor de alcanzar sus metas si entregan cuentas a alguien más. 87% de los mentores y aprendices dijeron que se sienten más empoderados, más llenos de emoción para la vida, realizar sus tareas, etc. 89% de las personas asesoradas dijeron que serán mentores de alguien más en el futuro. O sea, no solamente recibieron, sino se desean convertirse en mentor para alguien más. Jesús nos invita a caminar en el camino más excelente, que tomamos su yugo, que aprendemos de Él, pero no solamente quedamos con la enseñanza, no solamente quedamos con ese yugo nosotros, sino nos lleva por su camino y es sembrar y entregar en la vida de otras personas. La verdadera influencia viene a través de servir unos a otros en y con amor. ¿Sí? Fíjate lo que dice Gálatas 5, versículo 13. Ya estoy en más de 320 días. Ya casi voy por terminar mi lectura bíblica de este año. ¿Sí? Y mi lectura bíblica de esta semana era el capítulo 5 de Gálatas. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvense los unos a los otros por amor. Sírvense unos a los otros por amor. Nosotros tenemos ahora libertad en Cristo. Él tomó nuestros yugos de la vida, el trasfondo pasado. Él nos ha mostrado un mejor camino. Pero no solamente eso, Él ahora nos lleva a servir. Una expresión de mi vida que ahora soy una persona de influencia, o sea que yo soy una persona con el yugo de Cristo Jesús, es que yo voy a servir a otros con mi libertad. La libertad que Cristo nos dio y ahora que tenemos en Él, no nos da, como dice aquí, pretexto para hacer lo que yo quiero. No nos da pretexto para manejar los asuntos como yo pienso que es lo más correcto. No, es someter a Él, que yo estoy con Él y vamos caminando en y con Él y Él me lleva a realizar buenas obras, como vimos la semana pasada. En las buenas obras, ahora que yo hago, la libertad que Él me ha dado, los dones, los talentos
el llamado que Él tiene para mí, para tu vida, Él nos lleva a caminar en servicio. Y es servir ¿a quién? Unos a los otros por amor. Y servir en y con amor toma tiempo, toma esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre y gozo. Todo está conectado a una persona a otro. Estamos conectados cuando estamos caminando con el yugo de Cristo Jesús. Porque Jesús está conectado a su iglesia y nosotros estamos conectados unos a los otros. Entonces, yo no voy a cargar las cargas ajenas, pero sí estoy conectado cuando yo me convierto en un servidor del reino. Eso quiere decir que yo pongo a otros superiores que a mí mismo. Las necesidades de otros son más importantes para mí que los míos. Entonces, cuando una persona está conectada con el otro, el yugo nos lleva a entender, ese camino nos lleva a entender que la vida es mejor porque estamos conectados. Por eso dice Romanos 12, versículo 15, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Porque cuando tú ganas, yo gano. Cuando tú pierdes, yo pierdo. Cuando uno se cae, muchos caen con ello. Cuando uno se levanta, los demás se levantan con ello. Pablo nos enseña acerca de la verdadera influencia. ¿Cómo es? En la primera carta a los Corintios, 2 veces Pablo dice, imítame a mí. Hazlo como yo. Haz las cosas como yo los hago. Pueden estudiarlo y verlo 1 Corintios 4, 16 al 17 y capítulo 11, versículo 1. Imítame a mí, dice Pablo. Eso es la forma de poner la verdadera influencia. Es caminar con el yugo de Cristo, es expresarse en y con amor, pero es servir unos a otros. Y también invitar a la persona que imitan a ti, porque tú imitas a Cristo Jesús. ¿Quién tiene mayor impacto en tu vida? ¿Quién tiene mayor influencia en tu vida? ¿La palabra de Dios? ¿Lo que dice Jesús? ¿O lo que dice un influencer en las redes sociales? Ahora entiéndeme, las redes sociales yo no creo que están mal, pero tenemos que ser sabios y ver hacia qué nivel, donde estamos abriendo las puertas para que las personas puedan dar un impacto en nuestras vidas. ¿Sí? ¿De dónde recibo la información para mi imagen, mi identidad, mi persona, mi crecimiento? ¿De alguien que solamente se publica algo o alguien que realmente está caminando conmigo en esta vida? Como dice la palabra, ¿no? Sometémonos a nuestros líderes espirituales porque están velando por nuestras almas. Vamos caminando porque los padres, los pastores, los hermanos mayores, tíos, tías, las personas que están alrededor nuestro, literalmente están sufriendo por causa y a causa de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque toman tiempo, porque nos importa. ¿Sí? Tú eres importante para el liderazgo de esta iglesia. Estamos dispuestos a caminar junto contigo. Entonces, en ese tiempo que tenemos para terminar este mensaje el día de hoy, yo quiero compartir 3 cosas o 3 maneras como podemos ser personas de influencia. ¿Sale? ¿Cómo podemos ser personas de influencia? ¿Cómo podemos servir y con amor? ¿Cómo podemos servir con el ejemplo? ¿Cómo podemos invitar a otros a conocer a Cristo a través de nuestras vidas? Que ellos también pueden llegar a tomar el yugo de Cristo en su vida y crecer y caminar con Él. Número 1, amar, servir intencionalmente. O en otras palabras, escoge la persona. Si eres una persona que usas tu tiempo, tu oficio, tus talentos, tu trabajo, las redes sociales, como nosotros, como iglesia, lo hacemos, para compartir con otras personas, lo haces o debes hacerlo intencionalmente. No lanzamos ideas al azar.
Lo que estamos haciendo en Campus Online, cada cosa que estamos preparando en las redes sociales, cada imagen, cada post, cada cosa que estamos haciendo aquí presencialmente, la forma en cómo organizamos nuestro liderazgo, los grupos, etcétera, todo está intencionalmente buscando una forma para amar y para servir a los hermanos y a los demás. Estamos aquí para servir y amar León, Guanajuato. Jesús mostró su amor a todo el mundo cuando entregó su vida por nosotros. Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó al mundo que envió su Hijo. Pero fíjate eso, pero Jesús escogió a 12 hombres para mentorear. Entregó su vida para la salvación de todos, pero tomó 12 para discipular. Fue intencional. Él sabía que no pudiera en ese momento físicamente reproducirse en las multitudes de personas. Por eso, él dice, físicamente yo puedo caminar uno a uno, invertirme uno a uno, amar uno a esos 12. En cambio, ellos van a hacer lo mismo. Las palabras de Jesús, fíjate lo que dice Jesús, Mateo 25, 35 a 40, voy a leer unas frases claves. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Después los santos dicen, pero Señor, ¿cuándo y cómo? Después, más adelante dice, versículo 39, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Jesús nos invita a servir a Él mismo. ¿Cómo? Siendo intencional. No puedes llegar a la cárcel y visitar a alguien accidentalmente. No puedes preparar una torta y llevarlo a la calle accidentalmente. Es intencional. Dar a alguien de beber, ¿sí? Dar ropa, una despensa, ¿sí? Por eso nosotros en nuestra iglesia está abierto todo el tiempo la área de ofrenda de despensas. ¿Sí? Aquí en casa presencialmente, si hay una necesidad, puedes llegar, puedes pedir una despensa y cuando los hermanos lo traen, hay que ser intencional. Si no hay despensas, pues porque no estamos siendo intencionales en esa área. ¿Sí? Hay tantas personas que están necesitados. El Espíritu Santo, el yugo de Cristo, nos lleva a amarlos, ser una persona de influencia, dar influencia, a guiarlos a los pies de Cristo Jesús a través de ¿qué? A través del amor y a través de servirles. Tienes que tomar la decisión de escoger ser una persona que sirve, ser un mentor. También hay que ser un aprendiz, ¿verdad? ¿Sí? Dios está llamándonos en cualquier nivel de nuestra espiritualidad. Ser mentor de alguien más. Así se puede duplicar el reino de los cielos. Número 2. Enseñar o enséñalo. Número 1. Escoger. Que el Espíritu Santo te guía a escoger o tienes puerta abierta con ciertas personas. Jesús entró al barco de las personas. Número 2. Enseñarlos. Enseñarlos. Si deseas ser una persona de influencia, usas tus palabras para enseñar a alguien acerca de Jesús y su camino. Tus palabras son claves. Dice Proverbios que tus palabras hay vida y muerte. Cuando Jesús confrontó a sus discípulos, a ver, ¿dónde van a ir? Les dio opción de regresar al mundo, de seguir su rumbo o seguirle a Él. ¿Y qué dice Pedro? ¿Dónde iremos? Solamente tú tienes las palabras de vida. Cuando nosotros caminamos con el yugo de Jesús, cuando estamos caminando en ese llamado, lo cual que Él tiene para nosotros, estamos literalmente tomando la decisión de compartir palabras de vida que viene a través de su palabra en nosotros y hace una obra en nosotros, pero también a través de nosotros. Enseña. Pero tal vez tú dices, pero yo no soy maestro, yo no soy un pastor, yo no tengo esos dones.
O yo soy nuevo en todo eso. ¿Cómo es que yo voy a enseñar y ser maestro de alguien más? Comúnmente cuando hablamos de la enseñanza, lo primero que viene en nuestra mente, ¿qué es? Un aula o un salón, ¿no? Como la escuela. Y todos sentados ahí para escuchar. Yo les invito a considerar, eso es una área, ¿sí? De la enseñanza, pero yo les invito a considerar lo siguiente, que la enseñanza no solamente es como en una aula, en un salón. La enseñanza es a través de una comida, una plática. Invita a alguien a comer, platicar con ellos, comparte tu vida con ellos, pregúntales, ¿y cómo estás? ¿Qué estás pasando? Y si no tienes las respuestas, pues ya sabes dónde buscar, en la palabra de Dios y también en la iglesia. Hay personas que han pasado por circunstancias muy similares, la cual que tal vez tú tienes una duda y podemos dar un consejo a cómo atravesar esas cosas, ¿verdad? Me recuerdo un amigo de nosotros, unos de ustedes lo conocen, es un misionero que se llama Tony Freeman. Tony y Lois Freeman. Y parte de sus clases de evangelismo, ellos fueron evangelistas misioneros por más de 40 años y en más de 40 países. Han plantado iglesias, ha hecho conferencias grandes a miles de personas en África, en lugares pequeños, y ellos nos recibieron en su casa de recién casados y tuvimos nuestra fiesta de boda en su casa, etc. Y yo recuerdo algo que él enseñó en sus clases de evangelismo. Él dijo, si tú tienes un día de salvación, tú puedes dar capacitación a alguien más de quién es la persona de Jesús, porque ya lo conoces. Si tú tienes un día de leer tu Biblia, tú puedes compartir lo que has leído con alguien más. No te engañes con las mentiras de Satanás que tienes que ser un graduado del Instituto Bíblico para iniciar un ministerio o iniciar a compartir, a servir. No. Si tú conoces a Jesús, si tú lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el único Hijo de Dios, ahora tú tienes más entendimiento, conocimiento de la palabra que un incrédulo. Tú puedes ahora guiar a alguien más hacia los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú ya experimentaste el amor de Jesús. Tú ya tienes la salvación y el poder de Dios ahora en ti y fluye ahora a través de ti, a través de tus palabras. Predique, comparte lo que tú sabes. Comparte con alguien más. Y si tienes más de un año, más de 5 años, más de 10 años, más de 20 años, más de 30, 40 años conociendo al Señor y aún no has compartido, aún no hay discípulos en tu vida, primero, les invito, pídele perdón a Dios y actívate ya. Sí, hay que capacitarte, si no vamos a hacer las cosas así a lo loco, ¿verdad? No. Por eso tenemos el instituto, por eso tenemos los pasos del discípulo, por eso tenemos conferencias, herramientas, enseñanzas, por eso tenemos página web y todo lo que tenemos para darte las herramientas para que tú puedes edificar el reino de los cielos, para que tú puedes dar enseñanza a alguien más, para que puedas amar a alguien más con el servicio. Muchas veces no vemos la enseñanza como un servicio, pero realmente es. Hay problemas que existen en este mundo. Tu empresa, tu conocimiento, tus dones, tus talentos, lo que Dios ha sembrado en ti, tu conocimiento de la palabra está en ti para expresarse, para eliminar esos problemas, para traer las personas a una solución. Y la solución principal de la vida es Jesús y salvación en Él. ¿Sí? Entonces no imaginas un salón de clases, sino imagina tomando un refresco, jugando un partido, viendo la tele con alguien más y luego lo pones mute y mientras están viendo el partido pueden platicar y compartir y comer y conocer más de la palabra. Enseña a alguien más de lo que hay en tu corazón. Y número 3, demuéstralo. En otras palabras, sé el ejemplo. Si deseamos ser una persona de influencia para Dios, ser ese ejemplo, como dice Pablo, imíteme a mí. De una forma o una manera duradera, tenemos que usar nuestras acciones para poner y mostrar el ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Intencionalmente viviendo con otros. No crees en la mentira que todo viene a través de las redes sociales. Sí, es una gran herramienta.
Los que están en campus online los consideramos como parte de nuestra iglesia, pero no hay nada igual que vivir y caminar lado a lado con una persona. Presencialmente, físicamente. ¿Sí? Hay cosas que no se puede transmitir a través de un video, a través de una capacitación en Zoom o online. Hay cosas que tiene que sentir, hay cosas que tiene que percibir cuando estás con la presencia y la esencia de otra persona que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar intencional, invitando a las personas a entrar en nuestras vidas y yo también entrando en su vida. Como mencioné, Jesús entrando al barco de Pedro. Él entró, tomó la decisión de amarlo, de servirlo, lo escogió, después entró con sus acciones en su vida, empezó a enseñar y después demostrar quién es y cómo es el poder del reino de los cielos en y a través de su vida. Hacerles a tales personas como una prioridad en tu vida, intencionalmente invirtiendo. Nosotros tenemos que verlo así. Nosotros somos inversionistas del reino de los cielos. Jesús nos ha llamado a multiplicarnos en la vida de alguien más. ¿Cómo puedes hacerlo esta semana? Unos ejemplos. Orar por alguien más. Como mencioné, invitándoles a comer. Hacer un estudio bíblico con ellos. Platicar con ellos de la vida y de Dios. Una vez a la semana, una vez a cada 15 días, una vez al mes. Pero el chiste es que yo intencionalmente busco a alguien y voy a sembrar en sus vidas. Aquellas personas que vinieron a la noche de cine, eso es lo que se mostró en la película, ¿no? de Cuarto de Guerra, ¿no? Que esa anciana, esa mujer, vio la necesidad en esa mujer joven casada que estaba pasando por problemas en su vida y ella tomó la decisión de entrar en su barco, demostrarle cómo orar, platicar de la enseñanza, amarlo, caminar con ella y después se convirtió ella en una guerrera espiritual, ¿sí? Una intercesora. Hay muchas personas y Dios está poniendo nombres en tu mente ahora mismo. Amén. Yo sé que hay personas en tu vida la cual que Dios ha puesto en tu corazón, pero por no tomar una decisión, ahí sigue ahí. Está al pendiente. ¿No? Sí, hay que tomar ese café un día. ¿Por qué mañana no? ¿Por qué esta semana no? Busca a tal persona. Es que no fueron a la iglesia, no los vi. Escríbelos. Es que no tengo sus datos. ¿Alguien tiene sus datos? ¿Alguien en el grupo tiene sus datos? ¿Conoce a tal persona? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? La persona que está atravesando una circunstancia difícil. Estoy orando por él. Estoy orando por ella. Díselos. Mande un texto. Oye, estoy orando por ti. ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti esta semana. Es algo que yo intencionalmente tengo que hacer. Porque es muy fácil aislarnos, separarnos de convivir y estar con las personas. Escuché a un pastor que dijo hace años, Jesús era un buen pastor. ¿Por qué? Porque olía a oveja. Tú y yo tenemos que oler y tener el aroma de ovejas. Te vas a ensuciar, vas a sangrar, vas a llorar, vas a sudar. Vas a pasar por tiempos difíciles, pero vas a pasar por muchos momentos de satisfacción también. Ser una persona de influencia. Cuando estamos caminando con el yugo de Jesús, Él dice, déjame enseñarles y nosotros vamos a multiplicar eso mismo y vamos a mostrar eso a los demás. Entonces, para terminar, 3 maneras como podemos ser una persona de influencia. Vamos a amar y servir intencionalmente. ¿Sí? Vamos a escoger. Vamos a enseñar y vamos a demostrar o poner el ejemplo. Los que están en unión presencial nos ponemos de pie, por favor. Los que están viendo en línea, decimos gracias a Dios por sus vidas. Dios está hablando a tu vida. El altar aquí en presencial está abierto. Hay personas que deseamos orar junto contigo, pero quiero preguntarles lo siguiente. ¿Te consideras una persona de influencia? ¿Te consideras como una persona que puedes sembrar en las vidas de alguien más? ¿En qué área puedes servir más a otros? Hemos visto a lo largo de esta serie que tomamos el yugo de Jesús para servir a los demás. Jesús está llamándonos a caminar en el camino más excelente, que vamos a entrar a los barcos de otras personas. ¿Quién en tu vida hoy necesita
Escúchame bien. ¿Quién en tu vida hoy necesita las palabras de vida? Tú y yo, si confesamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos las palabras de vida. Es tiempo que nos levantamos y empezamos a servirles, poniendo el ejemplo y seamos una influencia en sus vidas, porque Jesús nos ha llamado a caminar con Él. Damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias por cada persona que está viendo online, cada persona que está en reunión presencial, Señor, que estás ministrando a corazones. Hoy nuevamente, Señor, decimos, perdónanos por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, porque no ponemos tu reino primero en nuestras vidas, nuestra relación contigo primero en nuestras vidas. Perdónanos, Padre. Hoy declaramos con nuestras bocas que tú eres el único Rey. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque escogiste a nosotros. Podemos llegar a ti no porque nosotros escogemos a ti, sino tú nos escogiste a nosotros, Señor. Y ahora permítenos levantarnos como tu iglesia, como tus manos y tus pies, a servir a los demás en y con amor, de ser una persona de influencia en las vidas de los demás. Enséñanos, Señor, a quién escoger. Enséñanos, Señor, cómo enseñar. Danos el espíritu de valentía, que toda duda, todo temor se va y nosotros nos activamos en y con tu reino, Señor. Danos ese don de fe para caminar, Señor, y la certeza de caminar con tu palabra, y nosotros podemos poner y mostrar el ejemplo. Vamos a fallar, perdona, Señor, por nuestras fallas, pero guíenos, Espíritu Santo, para que podamos ser más y más como tú. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén y amén.